Pues nuevamente tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios en esta serie que, ya saben, se titula Viviendo según lo que creemos. Y hemos visto que es sumamente difícil, ¿no? Vivir conforme decimos a lo que decimos creer, perdón. Y hoy veremos una de las parábolas menos conocidas, pero no menos importante. Es una de mis favoritas. Y esta parábola se llama la parábola de los dos deudores. A mí me gusta más, como en otras versiones le dicen, la parábola del siervo despiadado. Está fuerte. Vayamos a nuestro texto, por favor, en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Mateo 18, versículos del 21 al 35. Si lo tienen en sus Biblias o en las pantallas también va a aparecer. Y dice: Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Permítanme orar antes de empezar. Padre Santo, Santo, Santo. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por este día que nos permites, Padre, reunirnos como iglesia, Padre, y meditar en tu evangelio. Padre, gracias porque tú nos sostienes y nos has sostenido, Padre, hasta ahora. Prepara nuestros corazones, Padre, nuestras mentes, para poder entender y recibir este alimento espiritual que tú tienes para nosotros. Y que tu bendito Espíritu Santo nos ayude, Padre, para poder participar, Padre, y poner en práctica tu voluntad. Padre, oculta a este pecador tras la sombra de la cruz, para que solo Jesucristo pueda ser exaltado. En su bendito nombre oramos. Amén. Hermanos, hace algunos años yo solía reunirme con un amigo en un café en la colonia Roma y solíamos estudiar la Biblia, estudiar libros, cualquier cosa ahí que se nos atravesara. Nos reuníamos los martes para estudiar un poco y platicar de cualquier acontecimiento. Y una tarde, esas tardes lluviosas que todos conocemos, mi amigo llegó algo tarde y pues, se disculpó conmigo, estuvimos platicando, me dijo: no, hermano, ya sabes cómo se pone esta ciudad, es un caos el metrobús, uno intenta subir y la gente los empuja, en el metro también es un relajo. Ustedes conocen, hermanos, esta ciudad. Entonces nos pusimos a platicar sobre ese tema, sobre cómo la gente en la calle, en el transporte público, en el tráfico, cómo todos están peleando unos con otros, cómo todos están empujando. Entonces me empujan a mí, pues yo también te empujo a ti. ¿Y cómo es esta dinámica en esta gran ciudad? Estuvimos platicando por un rato sobre eso y este amigo mío me dijo algo que recuerdo muchísimo hasta el día de hoy. Me dijo algo muy, muy, muy interesante. Él me preguntó, me dijo: ¿te imaginas, hermano,
¿Te imaginas salir a la calle todos los días y no perdonar? Y les pregunto lo mismo, ¿se imaginan, hermanos? Salir a la calle cualquier día de la semana y no perdonar absolutamente ninguna falta a nadie. ¿Se imaginan? Esta ciudad yo creo que no es tan difícil imaginarlo, porque se puede ver todos los días gente no perdonar cosas, pero ¿qué sería de nosotros si cada vez que saliéramos a la calle no perdonáramos absolutamente nada? ¿Qué sería de esta ciudad si nadie perdonara absolutamente nada cuando salieran a la calle? Este mundo sería mucho más violento, ¿no creen? Esta ciudad sería aún más desastrosa. Mi amigo también me dijo que vivir es estar constantemente perdonando. Y es que, hermanos, sin el perdón no se puede vivir. Y la sociedad actual, y sobre todo la latinoamericana, alienta el resentimiento, alienta la venganza, la revancha, el desquite, ¿no es cierto? Se ve débil quien pide perdón, se ve débil quien ofrece una disculpa. Quien admite que se equivocó, pues se suele ver como alguien débil, alguien menor. ¿Y qué solemos decir, hermanos? ¿Qué solemos decir todos cuando tenemos que perdonar a alguien? Hay una frase muy famosa que alguien ahí en Palacio Nacional repite mucho. ¿Saben cuál es? Perdono, pero no olvido. Eso dicen. Y es que es gracioso porque si no olvidamos, pues no estamos perdonando absolutamente nada. C.S. Lewis dijo que el mundo dice que el perdón es una idea hermosa hasta que tienen algo que perdonar. Y este sermón lleva por título La gracia del perdón. Y vamos a meditar en 3 puntos. Una deuda impagable. Punto número 2, una necesidad de justicia. Y punto número 3, un perdón inmerecido. Punto número 1, una deuda impagable. 2, una necesidad de justicia. Y 3, un perdón inmerecido. Vamos al punto número 1, que es una deuda impagable. El texto que leímos comienza con una pregunta de Pedro a Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonarle una falta a mi hermano? Dice Pedro, pregunta Pedro. Y antes de seguir, quiero que, hermanos, estemos un poco en contexto con este texto que leímos. Es importante que entendamos bien el contexto de esto de Mateo. El capítulo 18 de Mateo nos explica la responsabilidad que nos ha dado nuestro Señor Jesús para la disciplina de la iglesia. Cómo reaccionar en la iglesia con una falta de un hermano, una falta grave de un hermano contra otro hermano. Y en los capítulos previos a este texto que leímos, nuestro Señor Jesús da instrucciones claras de cómo debemos actuar como iglesia cuando un hermano hace algo malo contra otro hermano. Entonces, en este contexto es como Pedro plantea esta pregunta de ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Dice Pedro. ¿7? Y es cuando responde Jesús, que todos sabemos y conocemos, muy, muy famoso texto, que dice 70 veces 7. O mejor dicho, siempre. Porque 70 veces 7 no significa que multipliquemos y ya lleguemos a un número específico. No. Jesús dice que tenemos que perdonar las veces que sean necesarias. Siempre tenemos que perdonar. Y es fácil perdonar a un hermano, ¿no? ¿Se han perdonado entre ustedes? ¿Han tenido que perdonar? ¿Han tenido que pedir perdón ustedes? Tal vez alguna vez llegaste tarde a algún compromiso. Tal vez, no sé, cancelaste a la mera hora de verte con tu hermano. No sé, tal vez se pasó de largo y no te saludó. No sé, creo que es fácil perdonar a los hermanos porque pues, dices, es mi hermano, él conoce a Jesucristo, es su Salvador, me entiendo con él, pues es fácil perdonarlo, ¿no? Y Jesús nos dice que siempre tenemos que perdonar a nuestros hermanos y debería ser fácil perdonar a nuestros hermanos. Pero ahora, ¿qué pasa, hermanos, con alguien allá en la calle? Alguien que no conoces, alguien que no es tu hermano, alguien en tu trabajo que te dice algo, te habla mal, o alguien que te empuja en el metro, te empuja en el metrobús, o simplemente alguien que no sabe usar las direccionales, no sé, ¿lo perdonas? ¿Es fácil perdonar?
En México, hermanos, en particular, y en Latinoamérica en general, somos muy amigos de tener enemigos, ¿no es cierto? Somos muy de perdonar, pero no olvidar, de ver a quién se la cobramos. Y en nuestra primera parte del texto, Jesús responde a la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Diciendo que 70 veces 7. Y después de esto, nuestro Señor Jesucristo empieza a contar una historia, una parábola. Y dice la parábola en el versículo 23: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Para ilustrar su punto, Jesús nos cuenta esta parábola. Y quiero que se entienda, hermanos, muy bien lo que hace aquí Jesús, porque la deuda que menciona Jesús en la parábola es una deuda inmensa, es algo gigantesco. Para poner un ejemplo, para que dimensionen el tamaño de la deuda del ejemplo que pone Jesús. En todo el reino de Herodes, en un año, el ingreso anual en el reino de Herodes era de 900 monedas de oro, 900 talentos. 900 monedas de oro. ¿Cuánto dice Jesús que le debía el hombre al rey? 10,000 monedas, 10,000 talentos. El ingreso anual de Herodes, 900 talentos. La deuda era de 10,000 talentos, 10,000 monedas, para que dimensionen un poco lo que debía. ¿Se imaginan? ¿Se llegan a imaginar cuántos que debía este hombre? Nadie, hermanos, ningún rey de la época, nadie podía pagar esa cantidad de dinero. Era exagerado lo que estaba diciendo nuestro Señor, pero nuestro Señor siempre utiliza ejemplos por una razón, no solo porque quería dar algo ahí por hablar. Jesús hace esto con una razón, y esa razón es que Él nos compara con esos deudores, porque somos deudores, hermanos, que no pueden pagar su deuda. Tenemos que entender bien, hermanos, que pecamos contra un Dios infinito. ¿Saben qué significa eso? Que pecamos contra un Dios infinito, que nuestra deuda es infinita. No podemos pagar esa deuda. Es tonto, hermanos, pensar que podemos ganarnos el cielo con favores a Dios, ¿no? Con nuestras buenas obras. Igual que el hombre de la parábola, hermanos, no tenemos con qué negociar. No podemos negociar. Y tal vez, hermanos, una deuda en este mundo, tal vez hayas tenido alguna deuda, pues tal vez se pueda arreglar con algún préstamo, con un interés bajo, y buscar que alguien te preste algo de dinero para pagar tu deuda. No sé, es muy fácil, no sé, tal vez le debas a Coppel, ¿no? Y hayas tenido que pagar, o tal vez seas de los que le debe el Palacio de Hierro, no sé, pero sabemos que una deuda en este mundo tiene alguna solución, al final de cuentas. Pero, ¿qué hizo el hombre de la parábola al ver que no podía pagar esa deuda, que era inmensa? ¿Qué es lo que hizo el hombre? Se puso a rogar. Él se puso a rogar. Porque, hermanos, incluso el rey le hubiera dado tiempo para juntar algo de dinero. Sigue siendo absurdo, porque igual que nosotros, el hombre de la parábola no estaba consciente de la enorme cantidad de dinero que le debía, de la enorme deuda que tenía con el rey. Hace tiempo, hermanos, a mi madre se le hizo fácil aceptar una tarjeta de crédito de una tienda departamental. Y pues empezó a usarla. Mi madre no sabe usar tarjetas de crédito. Y empezó a usarla y su deuda se hizo más y más grande, y más grande. Y me decía después que ella, casi cerrando los ojos, daba ahí una cantidad y no quería ver cuánto era la deuda. Ella solamente pagaba una parte y vámonos. Hasta que una vez hablé con ella y le dije: madre, te noto un poco estresada, algo pasa, dime, cuéntame qué está pasando contigo, porque noto que algo tienes. Y fue que me empezó a contar todo lo que sucedía. Entonces
Le dije, pues vamos a ver cuánto debes. Fuimos al lugar, el estado de cuenta. No era una deuda tan grande, gracias a Dios, pero sí era una deuda considerable que ya no podía pagar completo. Entonces los intereses subían y subían y subían. Decidí con mi esposa ayudarla a pagar la cantidad completa de esa deuda para que los intereses no se fueran a las nubes. Y ya, logró salir de ese problema. Varias semanas después me marcó mi mamá y me dijo, hijo, gracias. Era algo que no me dejaba descansar. Amados, todos nosotros tenemos una deuda muy grande. ¿Se imaginan qué sintió este hombre de la parábola cuando el rey le perdonó su deuda? ¿Se imaginan? Este hombre era libre, ya no tenía que cargar con ese peso. Esa deuda había sido perdonada. Porque, hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero sobre todo nuestro Dios es un Dios de justicia. Y si no se perdona, no se ama. Y si no se ama, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay justicia. Entonces llegamos a nuestro punto número 2, que es una necesidad de justicia. Continuamos con nuestro texto, hermanos, en el versículo 28. Dice, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Hermanos, vivimos en un mundo despiadado, ¿no es cierto? En un mundo donde el mal es inevitable, donde todos buscamos justicia, todos buscamos quien nos las pague, ¿no? El perdón, hermanos, es lo último en lo que pensamos tal vez cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos lastima. Hace años, otro amigo, estaba muy interesado en el cristianismo. Platicábamos hasta altas horas de la noche sobre el cristianismo, sobre Jesús, sobre otras religiones. Él estaba muy metido en cosas orientales, pero también quería saber de Jesús. Él estaba muy, muy interesado en el cristianismo, pero no se convencía. Había algo que no lo convencía del cristianismo. Él quería respuestas a todas las preguntas que tenía, las preguntas más difíciles, ¿no? que le surgían en su vida. Y él una vez viajó con su esposa a Japón. Estaba muy emocionado él por ese viaje porque por fin iba a ir a una nación no occidental, una nación no cristiana, y dijo, aquí voy a conocer la verdad, aquí al fin voy a encontrar la respuesta a todas las preguntas que he tenido en mi vida. Pues él estaba muy maravillado con ese viaje a Japón. Cuando regresó nos juntamos, nos estuvo platicando de su viaje, él es arquitecto, nos enseñó todo lo que había visitado, muy padre, todo lo que había comido, nos hizo a dónde había ido, y él, hermanos, visitó un dojo de verdad, con un samurái de verdad también. Las espadas no eran de verdad, ya eran de madera porque se podían lastimar, pero entrenó con un samurái, con su esposa. Tienen fotos con sus armaduras y todo esto. Está muy padre la experiencia que vivieron. Después de entrenar y de hacer todo esto con ese samurái, se sentaron, estuvieron platicando con este hombre, ¿y qué creen? Resulta que este samurái era cristiano. Y él lo tomó con mucho humor y dijo, bueno, pues viajé tantos kilómetros queriéndome alejar del cristianismo y resulta que este samurái me está hablando de Jesucristo. Se lo tomó con mucho humor. El hombre, hermanos, este samurái les contó que su abuelo y su padre habían sido personas muy duras, muy estrictas, porque en su visión del mundo solamente existía el honor y era algo muy, muy duro, solamente honor y responsabilidad, no había más. Este samurái que ellos conocieron había crecido
toda su vida sin un concepto, sin algo básico en su vida. ¿Saben qué es? Él había crecido sin el perdón. Él había crecido sin saber qué era que lo perdonaran, sin perdonar. Él encontró el perdón o supo del perdón, esto se los dijo a mis amigos, hasta que alguien le predicó el evangelio. Todas las sociedades, hermanos, han sido despiadadas. Este hombre, este samurái, no sabía qué era el perdón. No sabía que le podían perdonar sus faltas. Hasta que este hombre escuchó a Jesús, o escuchó de Jesús, él finalmente pudo descansar. Y hermanos, este mundo en el que vivimos es un mundo despiadado. Todos queremos justicia. Todos queremos que nos pidan perdón, ¿no es cierto? Las personas siempre creen en la excelencia de su causa justa, pero en realidad odian sin causa. Nadie, hermanos, está dispuesto a perdonar. Es más, nadie está siquiera a dialogar. Solo queremos una justicia expedita, ¿no, abogado? Queremos que nos resuelvan al instante. Y queremos justicia por nuestras propias manos, ¿no es cierto? En México, eso es un dato, les voy a dar un dato que desde que lo leí cada año investigo a ver cómo se actualiza la cifra, porque es muy interesante. En México, en estos 6 años que han pasado, hemos tenido más de 1,400 linchamientos. Más de 1,400 linchamientos en el país. Es una cantidad impresionante lo que sucede. Y esto obviamente se debe a distintos factores, ¿no? Es algo muy complicado, pero también se debe a que las personas quieren justicia, quieren venganza. Pague quien pague. Muchas veces el que paga tal vez no tenía la menor idea de qué estaba haciendo ahí, pero la gente quiere y exige sangre. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos llamados a perdonar porque hemos sido perdonados. Y nuestro texto nos dice que al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. El siervo, hermanos, fue amenazado con justicia. ¿Recuerdan? En la primera parte. Fue amenazado con justicia y ¿qué recibió? Misericordia y perdón. Pero él, a pesar de eso, ¿qué hizo? Él negó su perdón. Y aunque la deuda que tenían con él era, ya vieron, la deuda no era nada, eran 100 monedas de plata. Él tenía mucho menos que perdonar. Pero este hombre quería justicia y quería venganza. Y entonces, dice el texto, el versículo 32, el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le dijo, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿Y no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Hermanos, el siervo despreció la gracia del rey. Y al despreciar esa gracia, esa misericordia, él obtuvo justicia. Al no reconocer, hermanos, a Dios, a lo que Él ha hecho por nosotros, al no reconocer que nosotros tampoco merecíamos su perdón, podemos desviar nuestra mirada de Cristo y podemos desviar nuestra mirada de los que nos rodean. El periodista inglés G.K. Chesterton, me gusta mucho, decía que amar significa amar lo imposible y perdonar significa perdonar lo imperdonable. Y el cristiano, hermanos, el cristiano es una persona que debe ser de un espíritu perdonador. Tener rencores, tener envidias, una actitud de venganza no debería estar con nosotros, hermanos. Es lo peor que podemos hacer.
Porque nosotros, hermanos, tenemos en Cristo un perdón que tampoco merecíamos. La misericordia de Dios, hermanos, es algo tan poderoso, es algo tan impresionante, que no debería detenerse en nosotros. Es algo que deberíamos de poner en práctica todos los días, constantemente. Perdonar de manera ilimitada. Tendríamos que ser así. Todos, hermanos, en este mundo, todos, soy muy reiterativo con esto porque es verdad, todos, seas o no creyente, todos estamos buscando justicia, todos queremos justicia, pero nadie está dispuesto a aceptar que tiene algo de culpa con los problemas de este mundo, ¿no es cierto? Porque reconocer que nosotros somos cómplices del sufrimiento y del dolor de este mundo y pedir perdón a pesar de que nosotros también hemos sido dañados o hemos sido ofendidos, es algo tan radical, hermanos, va en contra de nuestra naturaleza, que lo queremos siempre hacer a un lado y olvidar. Pero les pregunto sinceramente, ¿qué clase de perdedor va a querer orar por su enemigo? ¿Ustedes van a querer orar por sus enemigos? ¿Quieren orar por sus enemigos? ¿Por alguien que les hizo daño? ¿O es más fácil echarle la culpa a lo de allá afuera? ¿No? Lo que sucede allá afuera es el culpable de los problemas, a lo que sucede aquí adentro, en el corazón. ¿No es más fácil? Nuestra deuda, hermanos, asciende a miles de millones. Y esta deuda sí es impagable. Nuestra única esperanza es ser perdonados por misericordia de Dios. Y vamos con esto a nuestro último punto, que es un perdón inmerecido. Hermanos, al principio de nuestro texto, vamos a regresar un poco. Pedro le preguntó a Jesús, ¿no? Esto que es muy popular. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pregunta Pedro, ¿no? ¿7 veces nada más? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. 70 veces 7. Hermanos, espero que hayan puesto atención en la lectura de hoy, que se leyó, ¿saber qué se leyó? Caín y Abel. Se leyó la historia de Caín y Abel, la historia del primer asesinato. Y aquí, hermanos, es la propagación de la violencia. Este terrible canto de Lamec al final nos dice: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme agredido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, ¿qué dice? 77 veces será vengado Lamec. Esta violencia, hermanos, que menciona Lamec, quebranta esta famosa ley de Talión, que hasta hoy rige en sociedades y a personas. Esta ley nos dice que una ofensa debe ser correspondida con otra similar, como para ahí nivelar las cosas, ¿no? ¿Les recuerda algo? Esto, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley es la que Lamec quebranta. Él va más allá. Si se fijan, él dice algo que ahora se parece más a lo que vivimos en sociedades actuales. Si alguien me hace un pequeño rasguño, ¿qué pasa, hermanos? Lo mato, ¿no? Que uno me causó una herida, bueno, pues lo extermino. Es fácil leer las noticias y ver ese tipo de problemas. Si alguien ofendió a mi familia, a mi nación, bueno, pues lo ataco sin tregua hasta borrarlo de la faz de la tierra. Hermanos, en su libro, Carta sobre la Tolerancia, el filósofo John Locke, filósofo inglés, nos dice algo muy importante. Quiero que pongan mucha atención a esto que dice John Locke. Locke dice: y si alguien que profesa ser ministro del verbo divino, de predicar la paz del evangelio, enseña otras cosas distintas a estas, pues bien, o éste ignora la obligación que tiene o la descuida.
Pero de todo esto un día tendrá que rendir cuentas al príncipe de paz. Si hay que exhortar a los cristianos de que se abstengan de la venganza, incluso cuando han sido provocados con injusticias hasta 70 veces 7, ¿cuántas más deberán quienes no sufren nada y no han recibido ningún daño renunciar a la violencia y abstenerse de toda clase de malos tratos contra aquellos que no han infligido mal alguno? Hermanos, Locke no se refiere solo a pastores o ministros de la palabra. Este filósofo se refiere a todos los que decimos ser cristianos. Porque, hermanos, es imposible ser miembro de la iglesia de Cristo sin aprender a perdonar y a pedir perdón. Hermanos, una pareja sin una comprensión mutua se autodestruye. Una familia sin perdón es un infierno. Una iglesia sin perdón no tiene sentido. Y una sociedad sin compasión es inhumana. Y Jesús no nos quiere menos humanos. Por eso Jesucristo pone fin a este proyecto de la MEC, que jura vengarse hasta 70 veces 7. Porque ese plan, hermanos, el plan de la MEC no va a traer paz jamás. Hermanos, Jesucristo hace lo contrario. Él se hizo carne, Él perdonó hasta el final. Él entregó su cuerpo, Él derramó su sangre. Porque, hermanos, Él hizo todo esto por el perdón de nuestros pecados. La sangre de Jesús, hermanos, clama justicia, hermanos, más fuerte que la sangre de Abel. La sangre de Cristo trae paz plena y trae justicia plena. Como nos dice el libro de Hebreos, hermanos, versículo 12 al 24. Hebreos 12, 24 dice: Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y te vuelvo a preguntar, hermano, hermana, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿Están dispuestos a perdonar? ¿A perdonar a tus hermanos aquí dentro de la iglesia? Pero incluso, ¿estás dispuesto a perdonar a los que no son tus hermanos? Piénsalo. ¿Estás dispuesto o no? Por último, hermanos, quiero mostrarles una pintura hecha por un artista holandés. Se llama Peter Bruegel. Esta pintura se llama la procesión al Calvario. ¿Sí ven ahí? ¿Sí ve? Quiero que la observen con detalle. Me digan qué notan. Se llama la procesión al Calvario. ¿Ya la vieron? Está muy padre. ¿Qué hay raro en esa pintura? ¿Ya lo notaron? ¿Dónde está Jesús? Está muy pequeño, ¿no? ¿Ya vieron a Jesús? Este pintor, hermanos, Bruegel, pintó a Jesús y lo dejó en medio de la multitud. Así muy pequeñito. Apenas se puede notar, ¿no? Apenas se puede ver. Aunque tardas un poco en entender por qué se llama la procesión al Calvario. Y al pintar a este drama, hermanos, tan pequeño, la tragedia queda reducido a algo muy menor. Y un biógrafo de este pintor escribió algo que me pareció fascinante y tenía que compartírselos. Este biógrafo del pintor Peter Bruegel dice que cuanto menos vemos de Cristo, más lugar hay para mostrar la indiferencia de los hombres. Cuanto menos vemos de Cristo, hermanos, cuanto menos vemos de su obra redentora en la cruz, cuanto menos vemos que no merecíamos su perdón, menos queremos perdonar a otros. ¿No es cierto? Si queremos vivir conforme a lo que decimos creer, si queremos aprender a perdonar, tenemos que mirar a Cristo. Porque solo así, hermanos, podremos perdonar
como hemos sido perdonados. Solo así podemos tener esa gracia del perdón. Y amados, llegando hasta este punto, tal vez tú te preguntes como yo, bueno, está muy padre todo esto, pero ¿cómo le hago para olvidar todas las provocaciones allá afuera, en mi trabajo, en mi vida cotidiana? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a perdonar siempre a mi suegra, a mi suegro que hablan mal de mí? ¿No? ¿Cómo voy a perdonar a mi esposa, a mi esposo que me regaña? ¿Cómo voy a perdonar a mis hijos que me mienten? ¿Cómo voy a perdonar a mi padre que me trata mal? ¿Cómo voy a vivir conforme a la fe que digo creer o conforme a la fe que digo tener? Hermanos, la respuesta a esto está siempre en recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Recordar el sentido de las palabras de Jesús cuando oró y dijo: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a orar. Padre Santo, Santo, Santo. Padre, te damos gracias porque nos permites, Padre, escuchar tu palabra, que nos permites reunirnos como iglesia. Gracias, Padre, porque estamos con hermanos, Padre, experimentando tu perdón, porque tu misericordia, Padre, es visible cada día en nuestras vidas, porque podemos ver tu amor en nuestras vidas, porque podemos ver tu perdón, Padre, en nuestras vidas, porque podemos ver tu amor en nuestras vidas, porque podemos ver eso, Padre, es que podemos perdonar a los demás. Padre Santo, concédenos, Padre, vivir y morir para ti, poder perdonar hasta 70 veces 7 y poder exaltar tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.